puedes adorar y alabar al Señor con tus actos. Que cada acto, que cada paso que des, que cada mirada, que cada sonrisa que entregues a los demás sea un acto para adorar a Dios. Amén. Amén. Pero hay algo importante y es compartir. Si a ti se te etiqueta, sale en tu cuenta. Y en tu cuenta la van a ver no nada más estos hermanos que están aquí, sino el resto de amigos que tú tienes. Y de esa manera se va difundiendo. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama que es un proceso viral. ¿Y saben por qué es viral? Porque los virus así se propagan. O sea, alguien estornuda y al poco tiempo ves que otros estornudan y al poco tiempo ves que ya son 2 y luego 4, y luego 8, luego 15, luego 20, porque los virus se propagan muy rápido. Sin embargo, de esa manera como se propagan los virus, de esa manera podemos propagar y alcanzar más gente para que quien sigan sean a Jesús. Amén. A este tipo de publicaciones se le llaman publicaciones, contenidos virales, porque se difunden muy rápido. Siempre el objetivo de la iglesia es seguir a Jesús. Amén. Ese es el punto medular de una iglesia, poderle transmitir a la gente el amor por Jesús, para que la gente lo siga. Porque Jesús mismo decía, muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero quiero platicarles a todos ustedes, que es una analogía, para que nosotros no seamos los que nos quedemos con la gloria, sino que toda la gloria y toda la honra sea para Jesús en todo tiempo. Este asunto de los virus nació primordialmente en la ciencia médica. Entonces, la ciencia médica es la que nos enseña que un virus es más chico que una bacteria por mucho. Entonces, lo que hace es, varios virus inoculan a una bacteria y a su vez se difunde esa enfermedad a través de la información genética que se le ha inyectado a estas células malignas, a estas bacterias. De igual forma, nosotros queremos que cuando nosotros encontremos algo que valga mucho la pena, lo podamos difundir con todos aquellos que conocemos y amamos, y eso es lo que se denomina una propagación viral, pero en el mejor de los términos en Facebook. Lo que puede ser en medicina algo que nadie quiere estar en un contagio, cuando nosotros estamos en términos de Facebook, vemos cómo se propaga de una manera veloz, y eso se llaman entonces contenidos virales. Hace muchos años hubo un contenido que se expandió de una forma viral, de una forma rápida, de una forma impresionante. ¿Y saben qué fue eso? Fue el Evangelio. Eso fue hace muchos años, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de estas cosas que hoy conocemos. Había un pequeño grupo de personas, hubo un brote en Palestina, en la antigua Palestina, de judíos, que de acuerdo a la mayoría de los judíos decían que eran herejes, porque ellos creían en Jesucristo y propagaban la palabra de Jesús en todas partes. Y ellos, siendo minoría, alcanzaron, además, a un precio muy caro, el mismo precio que pagó Jesucristo para que nosotros hoy tengamos libertad. Ellos pagaron con su propia vida porque eran perseguidos por el Imperio Romano, aquel imperio que se adueñó de todo el reino hebreo, se apoderó y además mandó a matar a todo aquel que creyera en Jesús y no en el César. Ustedes se acordarán de eso. Estos primeros cristianos se reunían entonces en secreto
para poder platicar de las maravillas de Jesús, de todos sus milagros, de todo lo que hoy conocemos. Y gracias a ellos, hoy, más de 2.000 millones de personas hemos declarado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, fíjense cómo un pequeño grupo de personas es capaz de difundir la palabra y alcanzar a una minoría, porque en realidad, pues 2.000 millones todavía somos minoría para el gran número de personas que estamos. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando te enteras por primera vez, cuando alguien vino a compartirte y te dijo que Jesús vive? ¿Qué es lo que haces? Así como cuando ves una película, por ejemplo, Cuarto de Guerra. ¿Se acuerdan cómo veía yo lo que les decía? Vayan a verla, por favor. Y muchos de ustedes decían, ¿qué les pasa? Estos pastores están medio chiblis. Pero ¿qué pasó cuando la viste? ¿Qué pasó cuando la viste? Entonces, cuando tú quieres algo que crees que vale mucho la pena, lo quieres compartir. Y lo mismo cuando tú recibes a Jesús, no quisieras que todo el mundo lo reciba, ¿o no es cierto? No es cierto que tú quisieras que estuviera aquí tu esposo y va a estar muy pronto, y Luis, y todos tu mamá, y todos quisiéramos que aquí estuvieran todos, porque es precisamente algo que vale la pena compartir. ¿Ven? Quiero llevarlos, por favor, al libro de Lucas 8:26. Sí, por favor. Lucas 8:26 y hasta el 39. Este segmento de la Biblia nos relata la historia de un hombre que estaba oprimido por el demonio. Ahorita van a ver, pero este hombre tiene un encuentro con Jesús y lo libera de ese demonio. Exactamente. Y les voy a leer. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Quiénes arribaron? Arribó Jesús con sus discípulos. Y entendemos que arribaron de un punto de una ribera al otro en una embarcación, ¿verdad? Entonces arribaron a la tierra de los Gadarenos. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, por supuesto no de júbilo, ¿verdad? De coraje, ¿no? De angustia, porque sabía que algo iba a suceder. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Imagínense, los demonios postrándose delante de Jesús. O sea, ¿se imaginan? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. ¿Saben qué quiere decir legión? Es un nombre que implica un conglomerado, que implica un ejército. De hecho, en los ejércitos franceses se llaman legiones. Entonces, no era un demonio, era una legión, era un grupo importante de demonios los que estaban en ese hombre. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. A mí me encanta ver esta parte, cuando hasta los demonios se postran delante de la figura de Jesús. Sí. Acá en internet dice que una legión son millones de demonios. ¡Wow! O sea, ni siquiera son miles, son
millones de demonios. O sea, imagínense que le ponían a este cuate clientes y le ponían como esposas y la rompía sin ningún problema, porque no era el hombre, era la cantidad de demonios, millones, como acaban de encontrar en ese dato, millones de demonios que estaban atacando a ese varón, que vivían en el interior de él. Fíjense, le piden a Jesús que no los mate, que no los ahogue, que no los eche al lago. Le piden que le permita irse a los cerros y Jesús le dio permiso. O sea, imagínense, eso a mí me encanta. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Se imaginan? Ya esa figura era muy conocida en esa área. Ese endemoniado que andaba desnudo y que estaba en los sepulcros y que andaba asustando a la gente y que todo eso, ahora estaba muy sentadito con Jesús, así tal vez hasta tomándose un cafecito, así con él. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás? Y cordial, armonía. Entonces, imagínense todos los que estaban ahí, pues tenían miedo, no sabían qué estaba pasando. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Entonces fíjense, Jesús viene a hacer una buena obra. Jesús le da la libertad a este hombre que estaba poseído por millones de demonios. Y los hombres asustados, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, por favor, vete de aquí. ¿Sí? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Él hace caso. Ellos no entendían qué pasaba, eran presos, estaban hechos presos del temor. Y entonces Jesús tiene que regresar por donde vino. Se sube a su barca y se regresa. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta ahí cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjense, presten atención, por favor, esto es muy importante. ¿Qué le dice Jesús al hombre? Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa. Ven a tu casa y cuéntales. O le dijo, ve y cuéntale a todo el que te encuentres. Ve a tu casa y cuéntales. Pero bueno, esto es muy lógico de entender. Cuando les ha pasado a ustedes algo sensacional, por ejemplo, sacas 10 en el examen dificilísimo, ¿qué haces? Saqué 10, ¿no? Yo me acuerdo, yo les voy a platicar una intimidad de Marce, a ver si no se enoja. Marce, cuando estaba embarazada, venían a la casa, haz cuenta que llegaban a visitarnos Dianita y Rafa, y entonces Marce agarraba de la mano, hacía a Dianita y decía, ven, y Rafa se quedaba conmigo, yo no sabía, entonces metían y ya le enseñaba la panza, mi panza, no sé qué, estaba orgullosa de su panza, quería que todo el mundo la viera, ¿no? Después de ser estéril. Después de ser estéril, que ya les hemos platicado algunas veces ese testimonio que tenemos tan maravilloso. Y Marce no dejaba de maravillarse, era su orgullo, ¿no? Entonces, este cuate que había tenido millones de demonios que lo estaban atormentando todos los días, imagínense si se iba a limitar nada más llevar la noticia a su casa. Él lo iba publicando por todas partes. Fíjate, los demonios, todo. Dios a través de Jesucristo hizo una obra, véanme, que no sé qué. Entonces, esto es lo que nos enseña este pasaje. Cómo se comparten
las cosas buenas que nos pasan. Ahora, ¿ustedes creen que la tarea de compartir esas maravillas solamente me tocan a mí? ¿O a Marce? ¿A quién le toca? ¿Por qué? Porque todos están orgullosos de tener a Jesús en su corazón y porque todos ustedes deben de estar felices de todas las maravillas y de todas las promesas y de todo lo que tienen en su vida, ¿cierto? Sí. A nosotros, o la gente que nos rodea y que interactuamos normalmente, cuando le decimos que somos cristianos, ¿cómo nos ven? Nos ven raros. Y yo creo que esa es la razón por la cual siempre estamos como escondiditos y no decimos que somos cristianos por el temor a que nos vayan a rechazar o que vayan a hablar de nosotros. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Pablo, ya hemos platicado que gran parte de su vida la pasó preso. Y precisamente porque le decían que no podía estar predicando en lugares públicos y salía apenas de la cárcel, predicaba y lo podía agarrar, o se lograba escapar, a veces escapaba de penadas y todo, pero esto él lo escribe estando en la cárcel. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a aquellas personas que creen en él, primeramente judíos, y después a todos los demás. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, a lo mejor los que estamos aquí le hemos dado un like al Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta, que somos simpatizantes. Pero ¿cuántos de nosotros hemos salido a compartir el Evangelio? Son dos cosas bien diferentes. Si nosotros nos sentimos avergonzados de que la gente, además de los que estamos aquí, tenemos como amigos, vean que somos cristianos, pues entonces creo que mucha más vergüenza vamos a tener si esperamos salir a la calle en vivo, de manera física, a tratar de compartir el Evangelio. Entonces, mis hermanos, no se lo queden. Es poder de Dios para el que cree. Y hay una cosa, y se las voy a leer más adelante. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora viene una pregunta en este mismo pasaje. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? Y luego viene otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y luego dice otra pregunta, ¿qué dice? La otra pregunta, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Entonces, mis queridos hermanos, vean cómo es una cadenita. Primeramente dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y allá afuera hay mucha gente que no invoca el nombre del Señor. Y no lo invocan por toda esta cadenita. ¿Cómo van a invocar el nombre de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si no lo han oído? ¿Y cómo lo van a oír si no hay quien lo predique? ¿Y cómo lo van a predicar si no hay quien los envíe? Jesús nos envió a todos nosotros. Pero si se necesita otro empujoncito, considérenme a mí que yo los estoy empujando en este momento. No hay quien lo envíe. Te envío a que vayas a tu comunidad, a que vayas a tu trabajo y prediques. ¿Sabes qué quiere decir la palabra predicar? La palabra predicar quiere decir propagar una idea. Entonces, predicar también significa propagar lo que nosotros estamos haciendo aquí, hablando la palabra de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, las buenas noticias
son para que todos se enteren, no se las guarden. Dénsela a conocer a todos. Si de pronto tenemos un poquito de pena, pues tal vez a través del WhatsApp. ¿Ustedes se acuerdan? Fue una película cristiana en la que tiene problemas con su profesor de filosofía. Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios no está muerto. ¿Se acuerdan cómo se para un hombre en el concierto y les dice: quiero pedirles un favor? Cada quien seguramente tiene 100 personas como contactos. Y si nosotros somos aquí 10,000 personas reunidas y le mandamos a todos en este momento a nuestros contactos, estaremos alcanzando 1,000,000 de personas que leen que Dios no está muerto. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de quién es responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿Vio? La palabra de Dios dice: y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato que Dios nos da. No se lo guarden, compártanlo. Mis hermanos, no se avergüencen. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees? Entonces tienes un gran poder. Eres salva porque creíste e invocaste el nombre del Señor. ¿Quieres que alguna otra persona que tú conoces y amas le suceda esa misma bendición que hay en tu vida? Pues entonces tenemos que ir a compartir. ¿Y saben qué dice al final este pasaje tan precioso? Dice: dichosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, es decir, las buenas noticias, es decir, Cristo vive. Amén. Amén. Pregunta, iglesia: ¿te atreves a pasar del me gusta al compartir? ¿Sí? Sí. ¿Te atreves a pasar del me gusta al compartir? Sí, amén. ¿Te atreves a pasar del me gusta al compartir? ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves también? ¿Te atreves? Sí, amén. Pues entonces, ¿qué estamos esperando, mis hermanos? Vamos a compartirle verdaderamente a las personas. Es importante que vivas cada día como si fuera la última oportunidad que tienes para darle a conocer a toda la gente el gran amor que hay en tu corazón por Dios, el Padre. Amén. Quiero platicarles algo. En el Imperio Romano llamaba a los cristianos, y ¿saben qué hacían? El castigo era tomar los cautivos, arrodillarlos, hacer que juraran por el César, y al que no quería hacerlo, lo llevaban entonces al circo romano. Y ustedes saben que unos gladiadores, o si no leones, se los aventaban y les cortaban, les descuartizaban. Dicen algunos relatos de gente de ese tiempo que había tal cantidad de sangre en el circo romano, en el Coliseo, que la gente se resbalaba con la sangre que había y se caía, y entonces era alcanzado por las espadas de los centuriones romanos para darles muerte porque creían en Jesús. Mis hermanos, toda esa gente que murió fue para que hoy tengamos el conocimiento de un Dios vivo, Amén. de Jesucristo. El gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz es para que hoy tengamos libertad, para que hoy nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. Entonces, platíquenme una cosa. Ustedes, ahora que conocen el Evangelio, ahora que conocen las maravillas que Jesús ha venido haciendo, ¿se quedan con me gusta o se quedan con comparto? ¿Qué hacen? Compartimos, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios los bendiga.